Para cerrar la jornada de la mañana le damos la bienvenida a Jorge Castaño Gutiérrez, Superintendente Financiero de Colombia. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, doctor Roberto, muchas gracias por la invitación a participar en esta Convención Internacional de Seguros. Como he sabido su fama de estratega, creo que esperemos funcione poder retener a las personas en esta hora que es bastante complicada. El hombre todo lo puede, no lo sé el hambre. Vamos a ver cómo tratamos de ser rápidos en los mensajes, efectivos en los mensajes. Realmente para la superintendencia es bastante importante poder compartir una visión deliberadamente hemos definido hacerla diferente a lo que tradicionalmente lo hemos hecho, principalmente porque creemos que es un momento en el cual existe mucha incertidumbre, existen muchas preocupaciones y sobre esto estas líneas que las autoridades económicas pueden dar son fundamentales. En ese sentido, nuestra presentación como entidad y como autoridad administrativa de supervisión en la industria aseguradora ha estado enfocada a transmitir unos mensajes que van muy en línea con lo que el señor presidente ayer manifestaba, lo que veíamos esta mañana con el señor vicepresidente y por supuesto lo que esta tarde el ministro les podrá compartir, y es qué espera el país de la industria aseguradora. Por supuesto tiene varios elementos de desarrollos de regulación, desarrollos de supervisión, y algunas expectativas que estaríamos esperando desde el punto de vista de la superintendencia. Esta agenda está dividida en tres temas. El primero, pues un contexto. Yo creo que el tema de las cifras siempre está allí disponible. Yo creo que el mensaje fundamental va a ser muy concreto sobre las tendencias que estamos viendo en el comportamiento financiero de la industria. Y luego vienen dos temas sobre los cuales sí quisiera hacer un poco más de énfasis, y es ese segundo componente que está allí denominado ¿qué espera el país del sector? Y por supuesto, como es costumbre en estos tipos de actividades, hacerles unos breves comentarios sobre el rol del supervisor y los desarrollos normativos que estamos nosotros teniendo. Frente al tema de las cifras del sector, creo que es bastante fundamental avanzar en temas sobre cuál es la situación financiera del sector. Con corte al mes de julio veíamos cómo las utilidades que está registrando la industria aseguradora son cercanas al 1.1 billones de pesos. Por supuesto las compañías de seguros de vida con algún comportamiento mejor, otros en generales, etcétera. Pero aquí realmente lo importante es tener la capacidad de transmitirles a ustedes que esa fortaleza financiera de alguna forma nos ayuda a tener un nivel de tranquilidad sobre cómo enfrentar esta incertidumbre y cómo analizar las diferentes perspectivas económicas que se avecinan. Aquí hay una composición particular sobre la tendencia que ha tenido en las primas emitidas, 12.1 billones de pesos. Esas variaciones con unas tasas importantes de promedio total de la industria cercana al 9.4%, bastante importantes. En el tema de los siniestros liquidados como proporción de esas primas emitidas 5.5 creo que nos ayuda bastante, y esa siniestralidad bruta como se refleja aquí en esta gráfica de la parte inferior izquierda derecha en mi pantalla. Creo que el resultado técnico, pues ustedes lo conocen muy bien. Yo creo que aquí el esfuerzo o el mensaje importante de transmitirles a ustedes es que a pesar de la industria está viviendo dos momentos absolutamente trascendentales. Uno, lo que es el proceso de convergencia a los estándares internacionales de información financiera NIF, que por supuesto ha generado unos impactos gruesos en lo que es el desarrollo del sector asegurador, y también concuerda también con este momento el desarrollo o la reglamentación de lo que es el nuevo decreto de reservas o el nuevo régimen de reservas. Pero aún así, en ese sentido, creo que el resultado de alguna forma es satisfactorio, en el sentido en que, a pesar de que ese resultado técnico aquí se puede ver exacerbado al finalizar el 2014, muy seguramente va a suceder algo en esa misma línea en el 2015. La superintendencia está viendo que en gran proporción a esto se debe al esfuerzo que está haciendo la industria de ese proceso de convergencia a los estándares de información financiera NIF, y por supuesto lo que tiene que ver con reservas para específicamente el 2015. Los resultados del ejercicio son positivos, como siempre lo hemos manifestado acá.
la gestión de tesorería, la gestión de inversiones ha ayudado a mantener y a presentar resultados favorables para esta industria. Ya lo mencioné al inicio, el 1.1 billones de pesos como resultado del ejercicio que llevamos acumulados de este año, que nos permiten tener algún nivel de tranquilidad en lo que es la fortaleza financiera y la capacidad de asunción de estos cambios trascendentales que nosotros hemos visto. Por supuesto, la transición al nuevo régimen de reservas, ese nuevo marco regulatorio, ¿qué nos trae? Pues tenemos un nivel de reservas mayor y una mejor distribución de estas reservas, y creo que esto, desde el punto de vista de estabilidad y desde el punto de vista de capacidad de afrontar nuevos retos a futuro, bueno, nos dan un buen parte, en el sentido en que si comparamos 2010 al julio del 2015, pues no solo han aumentado ese nivel de reservas, sino que adicionalmente estamos teniendo una distribución mejor de esas reservas con las condiciones que ustedes ya conocen y que más adelante veremos un poco en detalle. De manera general, no quisimos entrar en esa discusión grande sobre cómo se está comportando el sector, ramos específicos, sino queríamos transmitir ese contexto general sobre la capacidad financiera y cómo hemos venido soportando esos dos grandes momentos importantes de convergencia estándares internacionales de información financiera y, por supuesto, el tema de reservas. Sin embargo, siguiendo un poco en esa línea de tratar de predecir hacia dónde nos queríamos mover, es importante transmitirles qué espera el país del sector. No sé si sea irresponsable, les confieso, lo dudábamos mucho poner este título, no quisiera tomarme la voz del país ni más faltaba, simplemente es una visión de la superintendencia, pero creo que al final del día en la superintendencia lograr equilibrar el balance del consumidor financiero, la industria, las necesidades del país, pues nos da una visión que nos permite poder de manera concentrada hablar de esas expectativas de lo que resulta el tema del país en el sector asegurado. La primera gran contribución que yo creo que todos estamos hablando, ayer lo discutíamos específicamente, es qué opciones podemos abrirle adicionales al pensionado. Las rentas vitalicias pues claramente son una alternativa importante para este pensionado. Ayer usted lo mencionaba, hay unas fallas de mercado que nos han movido, nos han llevado a tomar decisiones que claramente no son las óptimas, no son las más eficientes. Sin embargo, creo que, como lo comentará el señor ministro de Hacienda en la tarde, el esfuerzo que ha hecho el gobierno por tratar de solucionar algunas de las principales preocupaciones que la industria ha manifestado nos permitirán decir que este esquema de corrección de falla de mercado es temporal, y lo más importante, que esperamos con la colaboración de toda la industria que esta situación pueda resolverse en el cortísimo plazo, y estamos hablando de 3-4 meses a lo sumo. Entonces, en ese sentido, la gran invitación, por supuesto, para que podamos generar una mayor contribución sobre las alternativas que le podemos ofrecer a esos pensionados. Aquí, por supuesto, pues las rentas vitalicias de vejez claramente en su número de expedición son mucho menores frente a los de invalidez y sobrevivencia. Obviamente estas dos últimas de obligatoriedad legal pues están marcando esa suscripción en este tipo de productos. Sin embargo, creemos que más allá de esto, la invitación que estamos haciendo es lo que ya ha puesto el gobierno nacional en la medida de las coberturas y las preocupaciones que ustedes habían mencionado, están sobre la mesa, de tal forma que creo que con mayor detenimiento en la tarde pueden discutir este tema específicamente con el señor ministro de Hacienda. Un segundo componente, facilitar la afiliación, lo que tiene que ver las formas de protección a la fuerza laboral del país. Por supuesto, es evidente ese nivel de concentración y la alta proporción de riesgos en una sola entidad. Sabemos que son 10 entidades las que explotan el ramo. Aquí simplemente hay una mención o unos ejemplos que ponen en evidencia ese nivel de concentración, y nuestro mensaje también como superintendencia es principalmente que estamos apoyando las propuestas de ajuste a los mecanismos de distribución de esos riesgos entre las diferentes aseguradoras. Compartimos también la visión gremial y de industria sobre la cual es necesario revisar los costos del recaudo y todas las demás alternativas que sean bienvenidas para poder hacer mucho más eficiente el funcionamiento de este ramo. El tiempo ha cambiado, los tiempos han venido aumentando, los niveles de participación de recaudo, etc. La tecnología ha hecho un factor importante. Creemos que es hora de entrar a revisar estos mecanismos, y desde la superintendencia, doctor Humberto, nuestro ofrecimiento para que por favor en lo que podamos apoyar, como lo hemos hecho de manera privada, allí estaremos prestos a atender esas solicitudes. Tema que siempre es recurrente en estas convenciones, y es cómo logramos avanzar en generar seguros que atiendan las necesidades de la población, y creo que aquí sí hay mucha más tarea por hacer.
En este estudio de demanda en el cual nosotros pues, trabajamos, mostró que el 72% de los microempresarios y cerca del 50% de las personas que se lograron encuestar no han tenido seguro en los últimos 12 meses. Cuando les preguntamos a ellos cuál es la razón por la cual no han tenido seguro en los últimos 12 meses, allí están unas razones que nosotros se denominaron la metodología de razones de insatisfacción, sobre las cuales creo que más allá de ser críticos, la invitación es a tratar de ser muy proactivos y evidenciar qué es lo que está sucediendo allí. Esos porcentajes pues, nos llaman mucho la atención. Algunas personas por desconocimiento o por algunas otras consideraciones piensan que el seguro es una plata perdida en la medida en que nunca se usa. Ojalá esa fuera la percepción de todo el mundo. Uno nunca quisiera utilizar los seguros, sin embargo es un nivel de protección, por lo tanto este no nos preocupa tanto, pero sí nos preocupa mucho más los otros elementos o las necesidades de las razones de insatisfacción. Un 8% no entiende qué cubre y no entiende por qué no cubre o qué tipo de exclusiones tiene. Esto agregado o sumado pues a ese 11% donde se manifiesta que existen muchas exclusiones. Hay una sensación, una percepción de complejidad en estos productos. Puede ser en algunas ocasiones que no se le entrega la información suficiente a este asegurado, o en muchas otras ocasiones no tiene la capacidad de entender qué es lo que está sucediendo. Aquí creo que hay un factor importante, un llamado a entender qué es lo que sucede allí. Un 12% sobre las primas son altas y por supuesto un 10% en el cual entiende que no le explicaron bien los beneficios y los costos, seguramente en el momento de la información creyó haber entendido, luego a la hora de la verdad no logró clarificar o entender bien sus conceptos y por lo tanto entendemos estos resultados de la encuesta. ¿Qué vemos positivo de esto? 51% de estos personas que se preguntaron, que se encuestaron, tienen un nivel de satisfacción bastante importante. 51% tiene un nivel de satisfacción que realmente entiende, le puede servir o tiene una vocación de estar asegurado, y esto realmente es importante para nosotros. ¿Qué esperamos acá como superintendencia o seguramente qué espera el país? Lograr generar unos mecanismos para atender esas necesidades de la población. Adentrándonos en cada uno de estos elementos sobre el conocimiento del cliente y el conocimiento de la póliza, cómo logramos avanzar en mejorar ese nivel de conocimiento o ese nivel de información del consumidor financiero, pues nos hemos encontrado con un tema que a veces es difícil, el tema de la reticencia, el tema de a mí no me contaron, a mí no me informaron, yo no entendí, y por esa vía la compañía de seguros, como es legítimo además, lograr identificar, no cubrir un siniestro específico por ausencia de información, etc. Sin embargo, cuando entramos en mayor detalle, las quejas han venido aumentando y hemos evidenciado dos tipos específicos en los cuales creo que podemos avanzar en solucionar como motivos de quejas frente a ese conocimiento del cliente y de la póliza en sí mismo. El primero de ellos está mucho más asociado al diligenciamiento de ese formulario de condiciones de aseguramiento, y es muchas veces ni siquiera las personas lo diligencian, muchas veces los intermediarios o el señor que está colocando el seguro diligencia ese formulario por cuenta del cliente. Al momento de entrar a hacer una reclamación, pues simple y llanamente no coincide en esa situación que fue expresada en ese formulario frente a la condición del asegurado, y allí se genera un nivel de insatisfacción que en mi sentir y en mi gusto es innecesario. Creo que debemos avanzar en tratar de hacer una mejor gestión en recopilar esa información directa por cuenta del asegurado. Y creo que el otro elemento fundamental es en aquellos casos donde el asegurado diligencia el formulario, deberíamos ser mucho más claros en decir las consecuencias que tiene de no entregar o no revelar adecuadamente su situación de riesgo, porque de nada nos sirve también que el asegurado crea que por omitir una información igual el seguro va a cumplir. Ustedes saben muy bien y lo hemos visto pues en facultades jurisdiccionales donde este nivel de reticencia es simplemente no hay información, señor, usted de alguna manera no me entregó esas condiciones, ya está avalado por la jurisdicción, en donde pues allí claramente lo que hay es una posibilidad de no entrar a hacer una cobertura. Si el consumidor financiero entiende bien lo que está cubriendo y entiende bien cuál es la consecuencia natural de no entregar la información adecuada, creo que podríamos avanzar de manera importante en mejorar esa condición de información del consumidor financiero. En materia de coberturas, pues el SOAT está siempre sobre la mesa. Ayer escuchábamos y lo discutíamos también de manera privada con la industria, qué importante avanzar en esos mecanismos para prevenir el fraude, en esos mecanismos que nos ayuden a tener una mejor medición de lo que implican las coberturas del seguro de accidentes de tránsito, el seguro obligatorio, de tal forma que creo que pues somos conscientes de las variaciones que ha tenido esta industria, en el sentido de, cuando hablo de la industria, pues hablo de
de las coberturas y del parque automotor, las condiciones de funcionamiento de los vehículos, cómo se han venido haciendo algunas modificaciones, y creo que allí realmente es lograr generar una cobertura para todos y sobre todo en todo el país. Hoy, por cuenta del fraude, estamos teniendo dificultades mucho más grandes en regiones o ciudades en el país en los cuales no existe o no se está generando un ofrecimiento del SOAT. Vemos con muy buenos ojos el plan piloto que estamos adelantando con Fasecolde, y creo que en esa medida podremos tener unos resultados bastante concretos en lo que resulta una cobertura para todos en estos esquemas de aseguramiento. Otro esquema, otro tipo adicional de necesidades del país, por supuesto, lo hemos discutido ya varias veces, la cobertura en seguros para el sector agropecuario. Creo que ese tercer censo nacional pues, nos pone en evidencia esa potencialidad de negocio de esos posibles asegurados en este sector económico. También sabemos que existen entidades que tienen un interés importante en ofrecer estos seguros, nuevos participantes que quieren explotar este ramo. Vemos allí una potencialidad. Sin embargo, en este primer semestre de este año se evidenció una reducción en ese nivel de área asegurada, 68.000 hectáreas en lo que va corrido del 2015, algo cercano al 20% de lo que se ha observado para el año 2014. Entonces, muy seguramente aquí hay una necesidad también de movernos. Ya les vamos a contar un poco cómo desde la superintendencia quisiéramos promover o ayudar este esquema. En infraestructura creo que sobra lo que pueda la superintendencia agregar. El señor vicepresidente esta mañana fue bastante elocuente en el rol que las aseguradoras pueden imprimirle a esta infraestructura, al desarrollo de estos proyectos, no solamente desde el punto de vista de lo que es su negocio, la gestión del riesgo y ser aseguradores en diferentes esquemas, sino también en su condición de inversionista institucional. Aquí hay unos límites particulares y unos espacios que se han abierto, que existen pues para que las compañías de seguros puedan hacer este desarrollo como inversionista institucional, y muy seguramente en la tarde el señor ministro de Hacienda también comentará algo al respecto. Frente al tercer tema del rol del supervisor y desarrollos normativos, más un poco en línea, tratar de actualizar lo que hemos hecho y los avances, pues creo que aquí coincidimos plenamente en el gran esfuerzo que ha hecho la industria, las autoridades y la superintendencia, el enfoque de modernizarse, el enfoque de avanzar en tener una industria mucho más compaginada con las necesidades y con el desarrollo del país. Estos son los 10 elementos sobre los cuales nosotros hemos avanzado en diferentes niveles de complejidad, algunos más sencillos, algunos mucho más difíciles, algunos con un objetivo de profundización, algunos con otros objetivos de lograr estándares en materia de estabilidad para la industria. Recientemente, pues este año hicimos expedición de 2 instrumentos que a nuestro juicio también son bastante relevantes, que van muy en línea, primero con solicitudes de la industria o con requerimientos o compromisos que acordamos con multilaterales. El primero de ellos, pues la circular de seguro agropecuario, donde lo que hicimos fue una cosa relativamente formal o sencilla, pero esperamos que tenga un objetivo de ampliar el alcance de estos seguros, y fue suprimir los ramos agrícolas y semovientes para hablar únicamente o dar paso a lo que es el seguro agropecuario. Aquí esperaríamos pues que al ampliar el alcance de este seguro incluyamos actividades adicionales como las pecuarias, piscícolas y otras. Otro proyecto que también es bastante importante, y este sí con un matiz de compromiso internacional, es nuestra circular de actuario responsable. Avanzamos, no es fácil, realmente es un tema bastante complejo. Conocemos las preocupaciones de la industria sobre, bueno, ya está la obligación, ya hay la necesidad de alguien que certifique la suficiencia de las reservas técnicas. La gran pregunta es, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Pues estamos trabajando con el gremio en tratar de identificar esa estrategia y de saber cómo deberíamos o cuáles son los elementos mínimos que deben existir a la hora de elaborar esta certificación por parte de las personas responsables. Y un elemento importante, características de idoneidad y unos elementos de gobierno corporativo para que este actor responsable pueda generarle al mercado y por supuesto al supervisor una certificación de suficiencia en esas reservas técnicas que cumpla con unos estándares razonables. Proyectos en curso, creo que si nosotros pensáramos en generar contribuciones a la superintendencia ponderados por tipo de trabajo y complejidad del trabajo, la industria aseguradora por lejos sería la que más contribuyera
al presupuesto de la superintendencia, porque creo que los 2 últimos años y lo que sigue, los próximos 2 años, la superintendencia tiene un plan de trabajo bastante ambicioso con 3 frentes. Uno, el tema de requerimientos prudenciales, por supuesto, el régimen de reservas técnicas nos está demandando hay un esfuerzo importante. Afortunadamente la industria ha sido generosa en ofrecernos el apoyo técnico y en eso, doctor Humberto, pues seguimos en el compromiso de cumplir estos cronogramas y estamos a la expectativa de recibir las diferentes iniciativas que ustedes han venido trabajando. Vemos una ganancia importante allí y es que se va a depurar mucho la propuesta en el sentido de que cuando llegue ya la superintendencia, lo que revisará la superintendencia son características técnicas. Creo que la concertación ya en la industria nos va a avanzar mucho la discusión, entonces vemos bien que a pesar de que el proyecto pueda tomar un tiempo mayor en la discusión con el gremio, con sus afiliados, pues cuando llegue a la superintendencia tiene un trabajo bastante adelantado. Inversiones en bienes inmuebles, ya lo vamos a comentar, tablas de mortalidad. En materia de protección del consumidor, un elemento fundamental y es cómo logramos generar estándares de idoneidad y un sistema de información para estos intermediarios de seguros. Creo que aquí hay mucha expectativa sobre lo que podamos lograr en materia de intermediación de seguros y qué estándares podemos satisfacer para asegurar que ese consumidor financiero tenga la tranquilidad de que le entregaron la información adecuada, de que tuvo una asesoría adecuada y que ese intermediario logre generar la confianza necesaria para avanzar en esa profundización financiera en materia de seguros que tanto esperamos. Corresponsales y usos de red, también ya les vamos a contar un poco los avances, seguros inclusivos y por supuesto lo que tiene que ver con la debida diligencia del cliente. Creo que en materia de reservas técnicas que podemos avanzar y contarles una agenda que tenemos a corto plazo, diciembre de este año, sobre todo los 2 primeros instrumentos que están acá definidos. Lo hemos acordado con la industria, una definición de gastos a la hora de la expedición para poder calcular la reserva de prima no devengada. Pues ya hicimos una propuesta, está en comentarios por parte de la industria. También una identificación de ingresos y ingresos relevantes para lograr la estimación de la reserva por insuficiencia de prima. Ustedes están en elaborar los comentarios, conocen la propuesta, la superintendencia los está evaluando. En donde el balón está en la cancha de la superintendencia en lo que tiene que ver con información y parámetros para el cálculo de la reserva matemática. Estamos en una elaboración de esta propuesta y esperamos poder compartirla con ustedes al finalizar de este año, y lo propio sucede con la tasa de interés técnico para reserva matemática y la insuficiencia de activos. Aquí nuestro llamado en lo que tiene que ver con esa reserva técnica de riesgos en curso está asociada a que pues, necesitamos con la industria seguir trabajando. Cada compañía tiene un reto de tratar de identificar de manera inequívoca cuáles son los gastos de expedición que se incurren para cada póliza. Sabemos la dificultad que implica tener esta identificación, sabemos el esfuerzo que debemos hacer, pero es la única forma para poder avanzar de manera adecuada y ser muy asertivos en la propuesta o en la definición que nosotros tengamos. Y sucede ese mismo reto no solamente para prima no devengada, sino también para la reserva de insuficiencia de prima. Creo que en ambos casos el llamado aquí particular es a tratar de tener un nivel de confianza con la superintendencia, en identificar, saber cuáles son esos componentes que deben ser tenidos en cuenta para poder lograr un avance en esta materia. Bienes raíces y productivos. Desde el 2010 todos recordamos esta discusión sobre cómo se permitió como inversión admisible los bienes raíces productivos. El estado de este proyecto, pues la buena noticia es que ya se concertó con la industria, ya estuvimos trabajando, recibimos los comentarios, en algunos puntos particulares logramos estar de acuerdo con las modificaciones que ustedes solicitaban, en algunos no, y estamos próximos a expedir la circular. Estaríamos en el día de mañana haciendo la expedición de esta circular, donde básicamente se mantienen que estas características de instrumentos como bienes productivos asociados a un contrato, la valoración de flujo de caja pues debe ser el que establece las normas internacionales de información financiera. Allí el margen es muy poco en lo que podríamos nosotros hacer, y por supuesto el informe de valoración con algunos supuestos para lograr incorporar dentro de las inversiones admisibles de las compañías los bienes raíces productivos, y esto pues lo estaríamos expidiendo en el día de mañana. Segundo componente muy grueso, llevamos cerca de 2 años trabajando en las reglas de funcionamiento de los intermediarios de seguros. Cómo tener tranquilidad en la idoneidad, cómo tener tranquilidad en la capacidad, no porque no la tengamos hoy, sino porque hoy necesitamos movernos hacia un consumidor diferente, hoy necesitamos movernos hacia unos
a una utilización mucho más razonable de información, y en esa estrategia de protección al consumidor financiero, pues los intermediarios son agentes que nos van a ayudar a canalizar y tener un mejor tratamiento de ese nivel de satisfacción por parte de los consumidores. Hay 4 componentes en esta estrategia de los estándares de los intermediarios de seguros. El primero, pues, bastante discutido, cómo logramos esa acreditación de idoneidad. Creo que es común en la industria reconocer que sí necesitamos avanzar en unos requisitos de acreditación. Muy seguramente la gran discusión que estamos o que tuvimos es si lo vamos a hacer por ramos, qué vamos a hacer con personas que tienen un nivel o una trayectoria mucho más grande, mucho más amplia, personas que apenas están entrando a la industria, etcétera. Cómo equilibrar esos diferentes componentes, pero claramente los requisitos para la acreditación de esa idoneidad es fundamental en avanzar. ¿En qué hemos pensado? Pues ustedes han conocido la propuesta, un examen en donde podamos identificar que esa acreditación lo haga, o ese reconocimiento de idoneidad lo haga un experto, donde pueda identificarse cuáles son los requisitos o cuáles son las cualidades y condiciones que tiene ese intermediario para desarrollar esa labor. Por supuesto, no es lo mismo vender un producto estandarizado, un producto simple, a vender productos más complejos. Allí hay unas dificultades en cómo lograr generar esa acreditación. Sin embargo, la propuesta está encaminada hacia esa estrategia de acreditación. Un segundo componente sobre cuáles son esos deberes de información, qué información mínima debe entregar por parte del intermediario al consumidor financiero. Creo que aquí hay un gran avance. En esto no hemos tenido mayores discusiones diferentes al costo que puede llegar a implicar la forma en que se entregue esa información y la disponibilidad de esa información. Sin embargo, creemos que allí pues tenemos un llano mucho más, o unos elementos mucho más claros en la discusión. Hay un tercero sobre cómo consultar, cómo hacer de público el acceso, cómo le permitimos al público el acceso de la información de esos señores intermediarios. Ya de alguna forma las compañías de seguros lo hacen a través de sus páginas web, y aquí la superintendencia va a asumir una responsabilidad de poder interrelacionar, enlazar todos estos registros que están disponibles en las páginas web y constituir un único sistema de consulta que sea de fácil acceso al público, para identificar quién está acreditado en qué tipo de productos, qué intermediario puede ofrecer con qué tipo de compañía de seguros, etcétera. Hay una información de difusión a terceros que va a ser bastante relevante. Y finalmente, las obligaciones de los administradores de las compañías de seguros en esa labor de hacerle un seguimiento y un monitoreo a los agentes de intermediarios que están trabajando con ellos. Por lo tanto, pues creemos que estos 4 componentes logran generar un nivel y un buen estándar en materia de intermediación de seguros. El documento, pues la propuesta es la segunda vez que la colgamos, la ponemos a disposición del público, estamos en comentarios de la industria. Sobre esto, pues claramente total disponibilidad, porque entendemos lo que puede llegar a significar la transición en la adopción de estos estándares de intermediación de seguros. Somos conscientes de la preocupación, somos conscientes de los problemas. Las quejas que recibimos en la superintendencia ponen en evidencia cómo eso es un factor fundamental en esa estrategia de éxito de inclusión financiera. Por lo tanto, creemos que es fundamental avanzar en este estándar. Corresponsales y usos de red. La capilaridad es fundamental también en esta estrategia de inclusión. Ya tenemos, pues en lo que tiene que ver con uso de red, un proyecto a comentarios de la industria. Creo que ha sido muy bien recibido la propuesta que se ha venido haciendo con estos componentes que aquí se relacionan. Seguimos trabajando en la superintendencia en los temas de corresponsales. Aquí hay una discusión importante, una discusión fuerte sobre el rol de los corresponsales y el rol de otros agentes que están llegando al mercado. Específicamente en esa propuesta, pues la superintendencia sigue recibiendo comentarios. Esperamos poder avanzar en consolidarlo y hacerlo público próximamente. Claramente, en la medida en que avancemos en uso de red, tener definido la estrategia y haber concertado con ustedes la mejor forma de poderlo hacer, avanzaríamos primero en la expedición de la circular de uso de red para luego dar cabida a la discusión sobre corresponsales. En seguros inclusivos, pues seguimos trabajando. Creo que esta diapositiva lo que recoge nada más es el proyecto que hemos venido avanzando de lograr modificar la normativa necesaria a lo que tiene que ver con los seguros inclusivos. Un agradecimiento, por supuesto, siempre al BID y a la Agencia de Cooperación Alemana, que en esto ha sido fundamental en lograr entender cómo afuera están desarrollados algunos elementos y cómo esos pueden ser incorporados en nuestro país. Creo que de las grandes sugerencias o propuestas que estaban incluidas en este estudio estaba relacionado con lo que tiene que ver con
la necesidad de simplificar las medidas de conocimiento del cliente. Y en eso pues tenemos ya una propuesta que también está en comentarios de la industria sobre cómo deberíamos nosotros avanzar en simplificar estas medidas. Aquí hay dos elementos importantes. Uno, sobre cómo lograr ampliar el segmento sobre el cual aplicaría esta normatividad. Estaríamos pasando de seguros sobre los cuales el pago máximo bimestral es inferior a una 12ª parte de un salario mínimo, estamos pasando a una 9ª parte. La verdad, para serles francos, la discusión sobre si 12 partes, 9 partes, al final del día es marginal para nosotros. Creo que esto lo concertamos con la industria dada la información que ustedes tienen, pero creo que el elemento fundamental es que nos movemos de un conocimiento pleno del asegurado al momento del siniestro a una simple verificación de la identidad del tomador y de sus beneficiarios. Aquí estaríamos simplificando de manera importante estas medidas de conocimiento del cliente. Han sido bastante recibidas, estuvimos consultando también con Gafisud, que es la autoridad, o digamos el grupo que nos define las mejores prácticas en materia de conocimiento del cliente y prevención del lavado de activos, y en estos principios este tipo de cabidas ya han sido desarrolladas en otros países, por lo tanto no estamos poniendo en riesgo nuestro modelo de conocimiento del cliente en nuestro sistema de administración y prevención de riesgo de lavado de activos, y creemos que es razonable movernos en ese sentido. Una vez recibamos los comentarios de la industria, se vence mañana el plazo, obviamente por cuenta de la dificultad o la complejidad de organizar este tipo de eventos, pues vamos a esperar, doctora María Claudia, unos comentarios la próxima semana, no tenemos ningún inconveniente, pero creemos que los puntos fundamentales están allí. Entonces esperamos pues que podamos cerrar este tema en la próxima semana y avanzar en esta línea. Por supuesto, el tema del régimen de reservas técnicas es un tema que nos sigue y nos sigue exigiendo desarrollos. Aquí, más allá de entrar, como lo haremos de manera rápida en cada uno de estos elementos, creo que yo sí quisiera resaltar la voluntad y la disposición por parte de la industria de entender que es un tema bastante complejo, es un tema bastante técnico y es un tema que definitivamente implica un cambio estructural en la industria. Por lo tanto, el ofrecimiento que se ha hecho y la forma que hemos venido trabajando con el gremio, a pesar de que quisiéramos tener una mayor velocidad, a pesar de que quisiéramos de pronto tener unos resultados más concretos más rápidamente, pues entendemos la dificultad y agradecemos ese acompañamiento que hemos tenido nosotros. Complejidades, por ejemplo, como esta, cómo trabajar el tema de las sesiones a los reaseguradores. Gran discusión, hay una evaluación exhaustiva pues que deberíamos empezar nosotros a trabajar, qué va a hacer las compañías de seguros, cómo lograr determinar el valor de estas contingencias. Aquí hay un trabajo importante, la necesidad de reconocer que es dinámico, que eso es un tema cambiante, cómo reflejar esos reembolsos esperados por parte de la compañía aseguradora que haga este reasegurador. Conocimiento del cliente, que hay una experiencia importante que ustedes han tenido, pero la necesidad de definir en este nuevo régimen de reservas esas sesiones implican muchos elementos importantes en esta discusión. En esa estrategia discutida con la industria, ¿qué hemos acordado? Pues aquí simplemente recordar que en el resto de este año pues vamos a tener por parte del gremio propuestas específicas a estos frentes de trabajo. No quisiera entrar en el detalle en la disposición o la presentación está a disposición de ustedes, y sabemos el esfuerzo que ha hecho el gremio también por concertar tiempos, concertar objetivos, concertar propuestas en estos temas. Creo que aquí básicamente, salvo el tema de tablas de mortalidad, pues hay unos avances muy importantes y unos avances muy significativos sobre los cuales tendríamos unos resultados concretos. Aquí pues los cambios importantes y las características de lo que estamos haciendo con tablas de mortalidad, lo que tiene que ver con inválidos, una ampliación grande a duración, grados de invalidez, aplicación de esa tabla pues hacia adelante, no aplicación sobre el stock, lo que hemos estado nosotros discutiendo sobre qué tipo de industrias impactaría, pues por supuesto la industria aseguradora, pero no solamente a ustedes, sino a los fondos de pensiones y las compañías de riesgos laborales, y cuál sería la tendencia que nosotros utilizaríamos en la adopción de estas tablas de mortalidad. Finalmente, reservas del ramo de terremoto. Creo que la buena noticia, que para todos pues ya está suscrito el contrato después de
de la discusión que grande hemos tenido. Vamos a esperar entonces cómo esta consultoría nos va a entregar los elementos importantes. Viene un trabajo de concertación, un trabajo de sentarnos con la industria, conformar ese comité multidisciplinario que todos podamos aportar, porque la definición del modelo pues no es una definición y es una responsabilidad exclusiva de la superintendencia. Así formalmente quedó, pero conocemos y sabemos la trascendencia que esto tiene y por lo tanto el mecanismo que hemos concertado creo que nos va a blindar, nos va a ayudar a hacerlo de la mejor forma, un comité interinstitucional, interdisciplinario, como lo queramos llamar, que nos permita aportes desde diferentes aspectos. Por supuesto, la superintendencia al final del día tendrá que tomar una decisión, pero los elementos de juicio, la forma de participación de la industria, pues nos va a asegurar una mejor certeza sobre lo que nosotros estemos adoptando. El llamado principalmente aquí, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, es la información. Es fundamental que de manera importante se mantenga ese esfuerzo por entregar la información que necesitamos. Sobre todo, hemos visto una mejora de lo que fue en marzo del 2015 a junio del 2015, sin embargo, el nivel de información que estamos teniendo, pues necesitamos aumentar, necesitamos tener un mayor nivel de certeza sobre la información que estamos haciendo. Hay unas categorías de información pues, que ya las hemos identificado y que están allí, sobre las cuales vamos a tener que generar unos supuestos. Sin embargo, en la medida en que podamos ir aumentando y agregando información en estas categorías, eso va a ser importante para tener mejor elementos a la hora de tomar decisiones. Seguros comercializados de manera masiva, pues ya lo habíamos identificado. Riesgos a cargo de entidades estatales también. En el tema de carteras hipotecarias, pues son también elementos importantes de tratar de identificar y seguir avanzando en consolidar esta información, y en ese sentido creo que el esfuerzo pues ha presentado los resultados. Queremos seguir manteniendo esa tendencia y resaltamos la importancia entonces para que la industria pueda seguir consolidando esta información y remitiéndola a la superintendencia. Esperemos que en este tercer trimestre del año podamos mostrar un porcentaje mucho menor de insuficiencia o de ausencia de información, de tal forma que tengamos los elementos de juicio necesarios para avanzar en las decisiones responsables que tenemos que hacer. Agradezco a todos su atención. Sé la dificultad del tiempo, sé la dificultad de estar pensando aquí un poco en el almuerzo y estar pensando en la necesidad de ponernos al día en la agenda. Doctor Humberto, de nuevo muchas gracias, y a ustedes por su atención, muy amables.